El tema de esta semana es fuerzas externas, geodinámica externa, es denudación. Se observa lo que se ha trazado. Está subrayado fuerzas exógenas. ¿Me puede confirmar, por favor? No, profesor. No se ve. No. Ya, no se ve. Ya, correcto. Muy bien. Si no se ve, a ver. A ver, vamos. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Correcto. Ya. Fuerzas exógenas. Geodinámica externa. Denudación. Cliptogénesis. Mira, cuando hablamos de fuerzas externas, hablamos de denudar. Hablamos de destruir. Eh, Todas las rocas que se exponen a la atmósfera o a la hidrosfera eh, son destruidas por los agentes. Entonces, dos palabras que están relacionadas con la destrucción de rocas es meteorización y erosión. En cambio, la semana anterior fue fuerzas endógenas, fuerzas internas. Las fuerzas internas construían relieves como cordilleras, mesetas, depresiones, tablazos, continentes, pero esta semana, en la semana 4, hablamos de relieves que tienen su origen por destrucción. Y en la destrucción interviene la meteorización y la erosión. Ya son dos términos ligados a la destrucción, meteorización y erosión. Todo lo que uno observa es resultado de agentes externos, fuerzas exógenas, meteorización y erosión. ¿Ya? La lluvia, el glaciar, el hielo, eh, las olas marinas, agua subterránea, destruyen rocas preexistentes y al destruir surgen nuevos relieves, pero por destrucción, no por construcción. ¿Sí? Por ejemplo, meteorización. ¿Cuántos tipos de meteorización hay? Dos, física, química. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Mira, en física solamente es fragmentación. Quiere decir que la roca, al exponerse a la atmósfera, va a experimentar fragmentación, desagregación, desintegración. Solamente se desintegra, se desintegra, se desintegra, se desintegra, pero la partícula más pequeña tiene la misma composición respecto a la roca mayor. Solamente en meteorización física o mecánica, la roca experimenta fragmentación en partículas de menor tamaño. No hay cambio físico, no hay cambio químico, tiene la misma composición. La partícula más pequeña respecto a la roca mayor tiene la misma composición química. En cambio, en meteorización química, hablamos de descomposición. Química es descomposición, ¿ya? Descomposición. Por ejemplo, las rocas ígneas, las rocas metamórficas, tienen un mineral que se llama feldespato potásico. Aquí está feldespato potásico, ¿ya?
Y este feldespato potásico es un mineral que forma parte de rocas ígneas o rocas metamórficas. Y este feldespato potásico, al exponerse al agua, experimenta descomposición. Al exponerse al agua, experimenta descomposición. Ya no es feldespato potásico, ahora se llama coalín o coalinita. Mira, a ver, esto es coalinita, pero ¿cómo surgió? De feldespato potásico más H2O. Y coalín no es, pues, no es similar a feldespato potásico. Hay un cambio radical al 100%. A eso se refiere meteorización química. A se convierte en B, A se convierte en B. Eso ocurre en meteorización química. Es descomposición de las rocas sólidas en superficie al entrar en contacto con la vida. Sí, la meteorización también se denomina intemperismo. 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 Meteorización o intemperismo. Pregunta en razonamiento verbal. Intemperismo es meteorización. El intemperismo puede ser física o química. En física solamente una roca X se fragmenta, se fragmenta, se fragmenta y tiene la misma composición. En cambio, en intemperismo química, una roca A se convierte en coalín o se convierte en yeso, ¿sí? Otro mineral. Hay un cambio radical. Y el, el agente que destruye no desplaza. El agente que destruye o que descompone no desplaza. Y como no desplaza, marcas así la meteorización o intemperismo in situ. Quiere decir en la destrucción o la descomposición ocurre en el mismo lugar. Ocurre en el mismo lugar. Donde predominan la meteorización química o física. Donde predominan en un ambiente seco o en un ambiente húmedo. ¿Qué dices? ¿Dónde predominan la meteorización física o química? ¿Predominan dónde? En climas cálidos, en climas tropicales, en climas cálidos o en climas tropicales. La meteorización predomina, la química predomina en climas tropicales, ¿ya? La física puede ser zona de fuerte contraste térmico, quiere decir entre día, en la temperatura de día es 17 grados y en la noche es 3 grados. Y ese contraste térmico permite que se debilite la capa externa y se fragmentó en partículas de menor tamaño. ¿Ya? Muy bien. Mira, física. La meteorización física, ¿qué es? Destrucción. Nada más. Si no hubiera destrucción, desintegración. ¿Eh? Desintegración. Si no hubiera desintegración, simplemente fragmentación. Fragmentación. ¿Eh? O rotura, mira lo que dice, rotura nada más, en fragmentos cada vez más pequeños. Te dice, sin modificar su composición mineral por la intervención de agentes. Solamente se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó y se fragmentó. Tiene la misma composición. Meteorización física, vamos a suponer, o
mecánica. También se conoce como meteorización física o mecánica. Agentes de la meteorización mecánica. Agentes de la meteorización mecánica. Mira, agentes de la meteorización mecánica. Temperatura, hielo, acción del hielo, sales minerales, ¿eh? Y raíz de las plantas. La raíz de las plantas destruye rocas, ¿sí? Entonces, en meteorización física o mecánica, los agentes son temperatura, acción del hielo, sales minerales y seres vivos, en este caso raíz. Cuando interviene la temperatura, se denomina termoclastia, ¿ya? Acción del hielo, crioclastia, criología. Sales, aloclastia. Esto fue pregunta del examen de admisión general. El agente sales, y con la roca al exponerse a masa de agua salada, experimentan fragmentación, aloclastia. Y raíz de las plantas, bioclastia. ¿Mira? Ahí puedes observar. Mira, la raíz de la planta fragmentó rocas, puede ser rocas ígneas, puede ser rocas metamórficas, o rocas sedimentarias, pero se fragmentó. ¿Qué tienen en común la partícula más pequeña respecto a la roca mayor? ¿Cuál sería la respuesta? Esta roquita respecto a la roca mayor, ¿qué tienen en común? La misma composición. La misma composición. Así es. Tiene la misma composición. Es la respuesta. Tiene la misma composición, solamente se fragmentó. ¿Ves? Entonces, los agentes es temperatura, acción del hielo, sales minerales y seres vivos. Solamente fragmentación, fragmentación. Muy bien. Aloclastia. Mira, aloclastia es contraste térmico. ¿Dónde habrá mayor contraste térmico? ¿En lugares húmedos o en lugares secos? ¿Qué dices? ¿Lugares húmedos o Secos. secos? Claro. Donde el lugar es seco, te expones al sol, sientes calor. Bajo la sombra sientes frío. Entonces, termoclastia predomina en ambientes secos, desiertos y en zonas de mayor altura. ¿Ya? Crioclastia, por supuesto, zona de baja temperatura. ¿Ya? Aloclastia, cerca al mar o en lagunas saladas. Bioclastia en cualquier lugar donde hay plantas. La raíz de la punta de la raíz se llama cofia. Y la cofia, pues, es que es como un taladro biológico. Destruye, chicos. ¿Ya? Muy bien. Meteorización química. Ahí está, química. ¿Qué es química? Alteración. Alteración. Química es descomposición. Esto es lo que tiene que marcar. Puede ser alteración o simplemente descomposición. ¿Ya? Descomposición. Química es alteración, es descomposición. ¿De qué? De A se convierte en B. ¿Ves? Este tipo de meteorización, voy a suponer insertar, tengo que jugar porque no reconoce. ¿En qué tipo de roca predomina o se da la carbonatación? ¿En qué tipo de roca
se produce la carbonatación? ¿Ah? Pregunta de examen ordinario, pregunta de examen de admisión general. Seguramente ha visto en banco de preguntas. En rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias. ¿Qué dices? A ver, participamos. ¿Me escucho? Si no conoces, normal, lo estamos para explicar. ¿Ya? La carbonatación va a ocurrir ¿dónde? En, en rocas sedimentarias. Pero hay varios tipos de rocas sedimentarias. Rocas calizas. Solamente en rocas calizas se produce carbonatación. ¿Ya? Rocas calizas. Carbonatación. Una roca caliza, ¿qué fue en el pasado? ¿Cuál es su origen? Caparazón, huesos de animales marinos. ¿Y dónde predomina rocas calizas? ¿En la cordillera occidental, en la cordillera oriental o en la cordillera subandina? ¿Dónde predominan rocas calizas? En la cordillera oriental. Grutas o cuevas, cueva de las pavas, cueva de las lechuzas. Grutas o cuevas se encuentran en la selva alta y en la selva alta predominan rocas calizas. Quiere decir que la selva alta hace millones de años estuvo en el fondo del mar. Y cuando esta roca que se llama caliza tiene un mineral que se llama calcita, calcita. Y el ácido carbónico, ¿ah? El ácido carbónico actúa sobre el mineral calcita, actúa sobre el mineral calcita, lo diluye, se forma una cueva, y luego tiene unas dentaduras, estalagmitas, estalagnatos, estalactitas, estalagmitas. Estalagnato es cuando ya está con las dos dentaduras juntas. ¿Ves? El ácido carbónico débil diluye al mineral calcita de la roca caliza y se forma sumideros, se forman grutas. ¿Y dónde predomina este tipo de relieve? En la selva alta, en la selva alta. ¿Ya? Agua, acción del agua, hidrólisis. Acción del agua, hidrólisis. Hace un momento, mira aquí, acción del agua, hidrólisis. Acción del agua, hidrólisis. Ya está. Mira, chicos. Mira, acción del agua, que está agua. Acción del agua, hidrólisis. Recuerda que química es descomposición, química es alteración. El feldespato potásico ha sido alterado, ahora se ha convertido con la acción del agua en coalín o coalinita. Con el coalín se fabrica porcelanato, porcelanas, porcelanas, ¿sí? Con coalín, a base de coalín, cerámica, coalín. Mira, la acción del agua sobre el mineral feldespato, al final se generó coalín. A eso se refiere acción del agua, hidrólisis. Acción del CO2, acción del CO2, carbonatación, carbonatación.
Por supuesto, para formar grutas o cavernas, no solamente interviene CO2, interviene agua subterránea. Entonces, en la formación de grutas interviene agua subterránea y meteorización química. Meteorización química. Las grutas tienen su origen por dos causas. Meteorización química con la intervención del ácido carbónico sobre las rocas calizas y agua subterránea. Pregunta de examen de admisión general. Y cuando interviene oxígeno, si esta roca tiene mineral de hierro, pues ocurre oxidación. Estamos caminando por el curso de un río y resulta que las rocas están pigmentadas de diferente color. Ah, oxidación. Oxidación. Acción del oxígeno, oxidación. ¿Cuáles son los agentes de la alteración de la descomposición? Agua, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Y cuáles son los agentes de la meteorización? Simplemente de la meteorización, ¿no? Acá, física o mecánica. Ahí tienes temperatura, acción del hielo, contraste térmico, sales minerales y seres vivos. Y agente de la meteorización química, agua, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Ya? Ahora, erosión. ¿Qué cosa es erosión? Destruir. El agente que destruye, desplaza. Y luego hay un punto donde no puede avanzar. Y en ese punto se produce acumulación de partículas. Depositación. Depositación. Erosión tiene tres fases: fragmentación, transporte y depositación. La erosión tiene tres partes, ¿ya? Fragmentación, transporte y depositación. ¿Y quién fragmenta y deposita o desplaza? Ríos. El río es un agente erosivo. El río es un agente erosivo. Erosión fluvial. Las olas marinas, las olas de traslación, las olas del litoral, ola de traslación, es un agente erosivo. Destruye. El viento destruye. El glaciar en su desplazamiento destruye. La lluvia caer de las nubes destruye las rocas preexistentes. Entonces, los agentes de la erosión son ríos, olas marinas, vientos, glaciares y lluvias. ¿Ya? Muy bien. Los agentes erosivos, el río, en este caso el río, o el glaciar o el viento, genera desgaste de rocas. Ya está. O desintegración de rocas. O fragmentación de rocas. El agente erosivo participa en la fragmentación. Y esa agente que fragmentó desplaza, pone en movimiento, activado por la gravedad, por supuesto. Hay un desplazamiento, hay un transporte de materiales fragmentados. Y hay un punto donde el agua ya no puede avanzar. Entonces se produce acumulación de partículas que formaron parte de una cordillera. Esa zona de acumulación se llama depositación o sedimentación, acumulación de materiales. La sedimentación o depositación ocurre en el curso inferior de un río. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando un agente erosivo, cuando un agente erosivo, cuando un agente erosivo participa en el desgaste o participa en la sedimentación, entonces surgen dos relieves, dos tipos de relieves. Relieve por desgaste. Cuando es relieve por desgaste, vas a conocer
relieve por degradación. Relieve por degradación, relieve por desgaste. Desgaste o desintegración o fragmentación, degradación. Y si el relieve se formó por depositación, depositación, dice es relieve por agradación, agradación. Por ejemplo, esto es delta, delta, delta río Tumbes, delta de río Amazonas, delta, delta. ¿Cuál es el origen del relieve conocido como delta? ¿Cómo se formó? ¿Por agradación o degradación? Respuesta, agradación o degradación. ¿Cuál es el Gradación. origen de cuál? Agradación. Agradación fluvial. Agradación fluvial. ¿Y el cañón del Pato? El relieve conocido como cañón del Pato, Degradación. degradación, degradación. ¿Ya? Meandro, meandro, degradación o agradación. Meandros, cauce sinuoso. Claro, degradación, degradación. Pongos, el pongo rentema, el pongo de Manseriche, ¿es por degradación o agradación? ¿Cuál es el origen de los pongos? Si no vamos con la respuesta normal, estamos para aprender. ¿Cuál es el origen del cañón de Cotahuasi, del cañón de Colca, del cañón del Pato? ¿Cuál es el origen? ¿Es por degradación o agradación? Respuesta es Degradación. por degradación. Degradación. ¿Ya? Degradación. Mira, si cañón tiene origen por degradación y pongo es un cañón más grande, más abierto. Por lo tanto, su origen es por degradación. Degradación. Cascadas, así unas cataratas en miniatura, cascadas, degradación. Degradación. ¿Ya? Catarata, cascada, rápido, degradación. En cambio, delta, conos deyectivos, valles costeños, es por agradación fluvial. Agradación fluvial. Terrazas fluviales, agradación fluvial. Entonces, muchos relieves que nosotros conocemos en la costa o en la sierra o en la selva tienen origen por geodinámica interna o por geodinámica externa. Y si es geodinámica externa, puede ser por degradación, es decir, por destrucción, por se originó por acumulación de por, ¿ah? Muy bien. El problema es, aló, aló, ¿se escucha? Aló, ¿me puede Sí, confirmar, por profe. favor? Como que se Ya, entrecorta ya. un poco.
Entre por favor, ¿no? Ya, muy bien. Pero usted entendiéndole, ya. Delta. ¿Qué quiere decir delta? Que su origen es por depositación, es por sedimentación. ¿Ya? Muy bien. Tenemos erosión fluvial. El agente es el río. ¿Eh? El cañón de Colorado. El cañón de Colorado en Estados Unidos. Cañón del Pato. El Infiernillo. Cañón de Colca. Cañón de Cotahuasi, el más profundo de América. Tiene origen por degradación fluvial. Degradación fluvial. En cambio, delta, valles transversales, valles longitudinales, valles, ¿ya? Valles transversales, es decir, valles costeños, es decir, valles costeños, transversales, valles costeños, valles interandinos, valles interandinos, valles longitudinales, valles longitudinales, ¿ya? Terrazas fluviales, terrazas fluviales, terrazas, tienen origen por conos deyectivos, conos de deyección, conos deyectivos, conos deyectivos, tienen origen por agradación, agradación, ¿ya? Pongo, hongos, ¿qué más? Rápido, rápido, ¿qué más? Rápido, cascada, cascada, catarata, 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 meandros, meandros, tienen origen por degradación, degradación fluvial, ¿ya? ¿En qué relieves, qué utilidad tienen los valles? Son agrícola. Los valles son agrícolas. ¿Dónde existe mayor concentración humana en el Perú? En los valles transversales, en los valles costeños. Tiene mayor posibilidad de encontrar empleo, ¿no? Valles costeños, valles transversales. La zona más poblada de la zona andina, valles interandinos, Huancayo, el Callejón de Huaylas. ¿Dónde existe mayor concentración humana? En los valles interandinos, de la zona andina. Y de la Amazonía, en los valles longitudinales. Valles longitudinales en la zona amazónica. Podría plantearse ese tipo de pregunta. Mira, a ver, erosión eólica. ¿Qué nombre tiene el agente erosivo, chicos? El agente erosivo. ¿Cómo se llama el agente erosivo? Activen su audio. El agente erosivo de la erosión eólica. Dios Eolo. El viento, El el aire, A. Correcto. Viento. ¿Y qué es viento? ¿Qué cosa es viento? Aire en movimiento horizontal. Aire que se mueve horizontalmente.
¿Y por qué se mueve horizontalmente? ¿Por qué el aire se mueve horizontalmente? A ver, chicos. Respuesta. ¿Por qué el aire se desplaza horizontalmente? Porque choca con la superficie terrestre. ¿Ya? Una ayudadita. AP, de AP se dirige a PP. ¿Dónde tienen origen los vientos? Se originan en zonas de alta presión y nacen en zonas de alta presión y van a zonas de baja presión. El aire siempre viene de alta presión a baja presión. Entonces, si te preguntaran cuál es el origen de los vientos se originan por diferencia de presión entre dos frentes, frente A, frente B, un frente frío, un frente cálido. En el frente cálido el aire sube verticalmente y en el frente frío el aire baja verticalmente. Y como en esta zona de media presión, el aire pues se desplaza de alta presión a baja presión. Los vientos nacen en zona de alta presión y se dirigen a baja presión. ¿Por qué ocurre vientos? Por diferencia de presión entre dos zonas. Por ejemplo, vamos a suponer durante el día, de día. A ver, ¿qué hace de día este tipo de viento? A ver, este viento de día golpea la parte inferior, transporta arena. La arena es como un proyectil, va desgastando, va desgastando. Y en la noche el viento cambia de dirección. El viento cambia de dirección. ¿Ah? El viento cambia de dirección. Vamos aquí. Así. El viento cambia de dirección. Entonces esta roca está siendo fragmentada por ambos lados, porque el viento cambió de dirección. Y a consecuencia de golpear constantemente la base, se forma un pedestal. Esto es un pedestal. Y pedestal es por degradación. Pedestal, degradación. ¿Ya? Y agradación, dunas, cerros de arena. Cerros de arena. Pero montículo de arena sin forma, deforme, médanos. Dunas y médanos. Es de arena. ¿Ya? Dunas, médanos es de arena. ¿Muy bien? Pero si es de, vamos a suponer, limo, lo es, lo es. En nuestro territorio no tenemos un relieve por agradación que se denomine loes. Loes existe en China, ¿sí? Que es montículo de limo. En cambio, dunas y médanos es de arena. Duna es como cerro de arena, cerro de arena. En cambio, médanos es montículo de arena, pero deforme. En el curso de la Panamericana Norte, Panamericana Sur, etcétera, etcétera. Dunas, médanos, loes, agradación, degradación, pedestal, pedestal. ¿Sí? Muy bien. Erosión marina, fragmentación, degradación, degradación. Por ejemplo, este espacio, vamos a suponer, ¿dónde estás? Vamos a suponer este espacio, este espacio.
Mira, este es un pedacito, están observando, este es un pedacito de algo mayor. A esto le llamamos bahía, bahía. Pero este pedacito parecido a bahía, pero en miniatura, se llama ensenada. ¿Ya? Bahía tiene, es un poco extenso, no tan enorme, pero poco amplio, pero bahía más pequeñito, ensenada. ¿Ya? Ensenada. O caleta, caleta de pescadores. Pero bahía de mayor tamaño, se llama golfo. ¿Ya? Bahía de mayor tamaño, golfo. Golfo. O sea, golfo sería el doble, el triple respecto a las bahías. ¿Ya? Bahía se supone que está rodeado en parte por roca continental, no en parte, por lo tanto las olas no son tan de mayor tamaño. Entonces es lugar adecuado para construir, ¿ya? Para construir, eh, ¿qué podemos construir en las bahías, chicos? En las bahías, ¿qué se puede construir? Las olas son casi tranquilas, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Para qué es útil la bahía de Callao, la bahía de Chimbote, la bahía de Paita, la bahía de Coixco, ¿no? La bahía de Chancay es el lugar indicado para construir puertos de mayor capacidad de bodega, puertos mayores. En cambio, Ensenada o Caleta, pesca artesanal. En cambio, puerto. Golfo es abierto, un poco abierto. Bahía es lugar indicado para construir puertos mayores. ¿Ya? Arcada, otro relieve es, por ejemplo, Arcada, otro relieve, Istmo, Istmo, ¿ya? Otro relieve, por ejemplo, acantilado, 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 etcétera, es por degradación. El agente erosivo, jóvenes, el agente erosivo son las olas de oscilación o traslación. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama el tipo de ola que dio origen a golfo, a bahías, ensenadas, caleta, arcada, istmo, acantilado? ¿Respuesta? ¿Respuesta, chicos? Es ola de oscilación o de traslación. ¿Cuál de los dos tipos de ola es el que destruye a las rocas de la parte continental y dan origen a relieves como lo que hemos mencionado? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Olas de oscilación o olas de traslación? Respuesta, chicos. ¿Están presentes o no? Ya, tenemos a Aroni, tenemos a Sofía. ¿Qué dicen? Marcas así. Olas de traslación. Cuando fuiste a la playa, la ola que te arrastró
arrastró, te expulsó, olas de traslación. Y si te hace regresar al fondo del mar, es la resaca, ¿ya? Las olas de traslación son responsables de haber formado este tipo de relieves y otros relieves. Agradación es por depositación. Tómbolo, por ejemplo, este es un islote, un islote. Y esta es la parte continental. Aquí hay corrientes marinas o olas, y resulta que las olas depositan arena, y entre el islote y la parte continental hay un montículo de arena. Ese montículo de arena que une un islote con la parte continental se denomina tómbolo. Tómbolo. Y otro relieve muy conocido es playa. Playa. ¿Qué cosa es playa? Es por agradación simplemente marina, olas de traslación, ¿ya? Playas, tómbolo, ¿muy bien? Erosión, erosión glaciar, abra, paso o abra. A ver, paso o abra. ¿Cómo es un paso o abra? ¿Cómo es un paso o abra? ¿Para qué sirven los pasos o abras? ¿Qué utilidad tienen los pasos o abras? Ahí no se ve pasos o abras. Este relieve es por degradación, ¿ya? Es en forma de U, ¿ya? Se dice abra o paso, paso de Anticona, abra de Anticona, o puede ser valles en U. El relieve que estoy mostrando es valles en U. Esto es valles en U, ¿ya? Valles en U. ¿Dónde encontramos valles en U? En Yanganú. Otro relieve que podemos observar o que tiene origen por degradación glaciar son los circos glaciares. Circos glaciares. ¿Qué es un circo? Ah, en los circos se encuentra masa de agua conocido como lagunas. Lagunas. Las lagunas altoandinas se encuentran en los circos glaciares. Valles en U, aquí tienes valles en U. Valles en U. Ya que mencioné valles en U, aquí voy a colocar valles, valles en V. Valles en V es por degradación fluvial. Valles en V, degradación fluvial. Valles en U, valles en U, degradación glacial. ¿Ya? Voy a buscar imagen de pasos o abras. Paso o abra, a ver, ¿dónde estás? Un paso ahora es la parte inferior de una cordillera, de un sistema montañoso. Une costa con sierra, ¿ya? Une con costa con sierra, es la parte inferior de un sistema montañoso. Y la parte más baja de un sistema montañoso. Ese es un paso o abra, ¿ya? Vamos a cortar por este sector. A ver, vamos. Cortamos. Lo que es aprender. A ver, pego. Paso abre, simplemente es la parte inferior de una cordillera. ¿Para qué sirve? Para construir carreteras, para trazar líneas férreas. ¿Qué es un abra?
parte inferior de una cordillera, en la parte más baja de una cordillera. ¿Cuál es su origen? Degradación glaciar. Entonces, pasos o abras, valles en U, circos glaciares, es por degradación. ¿De acuerdo? Degradación. Por agradación es morrenas, drumlins. Otro ejemplo sería drumlins, morrenas, pregunta de examen. El, cuando van a ascender un nevado, un glaciar, en la parte inferior vamos a encontrar rocas puntiagudas, tillitas. Morrenas y drumlins tienen piedras puntiagudas, tillitas. Entonces, montículo de tillitas, drumlins, montículo de tillitas, morrenas. ¿Ya? Tanto morrenas como drumlins es por agradación glaciar. Jóvenes, agente erosivo de la causante de la erosión kárstica. ¿Cómo se llama el agente erosivo? Agente erosivo. Aguas subterráneas. Aguas subterráneas. ¿Eh? Aguas subterráneas. Agente erosivo de erosión kárstica, aguas subterráneas. Más, más, ¿más qué? Más el carbono. Agua más dióxido de carbono, ácido carbónico. ¿Sí? Ácido carbónico. Ahí está. Ácido carbónico. Y este ácido carbónico interviene en un tipo de roca. Hace un momento dije, ¿en qué tipo de roca interviene el ácido carbónico? ¿En qué tipo de roca interviene el ácido carbónico? ¿En qué tipo de roca se hace presente la erosión kárstica? ¿Roca sedimentaria, roca metamórfica o roca ígnea? ¿Cuál sería la respuesta, Sofía Eloy? A ver, si es pregunta, si es pregunta, el ácido carbónico, el ácido carbónico interviene en rocas sedimentarias, conocido como roca caliza. Roca caliza es ejemplo de, roca caliza es ejemplo de roca sedimentaria. El ácido carbónico diluye a uno de los minerales de la roca caliza, dando origen a cavernas, sumidero, grutas, gruta de las pavas, gruta de las lechuzas, cuevas, predomina en la selva alta, y en esa cueva, mira, letra A, estalactita, es una dentadura suspendida en el techo de la cueva o de la gruta, y B, estalagmita, A y B unidos, C, estalagnato. Estalactita, estalagmita, estalagnato es por agradación kárstica. Es por agradación kárstica, ¿ya? Pero en la gradación kárstica, y no solamente viene agua subterránea, también el ácido carbónico. Entonces, el CO2, cuando se mezcla con agua, ácido carbónico,
el CO2 es un agente de la meteorización química. Entonces, en la formación de grutas, en la formación de estalagmita, intervino agua subterránea más un agente de la meteorización química, el CO2 o el dióxido de carbono. ¿Ya? Erosión pluvial. Erosión pluvial sería lluvias. 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 Nada más. El agente es lluvia. Por degradación, surcos. Ahí estás viendo en la imagen, surcos. ¿Ves? Ahí tienes en la imagen surcos. Pequeños surcos. ¿Ya? Abanicos coluviales. Mira, ¿eh? Por agradación, abanicos coluviales. Abanicos coluviales y surcos es por erosión pluvial. Surcos, degradación fluvial. Abanicos coluviales, agradación pluvial. ¿Ah? Pluvial. A ver. In situ. ¿Es erosión o meteorización? Respuesta, chicos. In situ. ¿Es erosión o meteorización? En una zona desértica, ¿qué tipo de meteorización predomina en zona desértica? ¿Química o física? Predomina. ¿Física o química? Física. Física, correcto. En una zona desértica, en un lugar seco, física. Con marcadas diferencias de temperatura, mira, dice, datos, mira, un agente, el contraste térmico, temperatura entre día y noche, es un lugar seco. Se observa que las rocas presentan numerosas fracturas, desprendimientos sin cambios, mira, te está dando sin cambios en su composición, es meteorización física o mecánica, sin cambios. En el enunciado te dan datos y permanecen in situ, ya está confirmado, es meteorización física o mecánica. De lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados referentes a este proceso geológico, o sea, referente a la meteorización física o mecánica. ¿Sí? Muy bien. Los agentes destructivos que fragmentan las rocas son la humedad y el viento. ¿Verdadera o falsa? Falso. Falso, Falso. falso. Ay, mira, te estoy diciendo desértico, seco. Y si es falso, ¿puede ser A? No. No, no. B, tampoco. C, podría ser. D, no. Y enano, podría ser. ¿Ya? Hemos descartado A, B y D. Solamente puede ser C o E. Muy bien. El proceso geológico descrito corresponde a la meteorización por termoclastia. ¿Verdadero o falso? Termo, termo, Verdadero. verdadero, verdadero y verdadero. Muy bien, todavía no se define. 3. En los desiertos se produce de manera recurrente y única la... Mira, mira, mira la número 3. Dice química. Control Z, ya está. Química. El enunciado se refiere a física. Por lo tanto, es falsa.
no puede ser E. ¿Cuál es la clave? Casita, casa. Por su amplitud térmica, la roca llega a cambiar su estructura, alterar su composición. Falsa. Entonces, clave es casa. A ver, número 2. Tienen 30 segundos para dar la clave. 30 segundos, según lo que hemos explicado. 30 segundos, jóvenes. Me quedé con Aroni. 30 segundos, a ver, Aroni. ¿Cuál es la clave? Espere, profe, yo estoy terminando de leer. Ya está bien, está bien. La E, ¿Cuál? enano. Oye, dado ya, listo. Vamos a analizar. La meteorización química es un proceso geológico en el cual los minerales que componen la roca sufren, correcto, transformaciones. Un mineral A se convierte en mineral B debido a reacciones químicas como elementos externos presentes en el ambiente. Este tipo de meteorización no solo desintegra las rocas, sino que cambia su, mira, te da más datos, cambia su composición química original. Está hablando de meteorización química. De lo mencionado, un caso de este proceso es cuando una roca, un caso, es ejemplo de meteorización química, presente en sus La E, grietas. ¿Cuál? E. Enano, y listo. Sales minerales. Se está hablando de, dice, sale mira, que reacciona formando cristales, presente en sus grietas. A ver, un caso de este tipo. Sales minerales es un agente de meteorización química o física. Física. Descartado A. B. Contiene hierro y reacciona con el oxígeno. Forma el óxido de hierro. Forma el óxido de hierro. Pregunto, ¿un agente de la meteorización química es oxígeno? ¿Qué más? CO2. ¿Qué más? Agua. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿por qué dijiste C? Vamos a analizar. Es expuesta al monóxido de carbono. Monóxido, el humo que bota un carro viejo, viejito, para producir sulfuro de carbono. El monóxido de carbono. Ah, el monóxido de carbono es un agente de la meteorización química. Mira, ¿cuáles son los agentes de la meteorización química? Agua, CO2 y oxígeno. De la meteorización mecánica o física, temperatura, hielo, sales minerales, seres vivos. Por lo tanto, la número 2, ¿cuál es la clave, chicos? ¿B o E? Respuesta B, B, correcto. ¿Por qué no puede ser E?
Porque el monóxido de Porque carbono no es un agente de la meteorización química. ¿Está bien? No es. A ver, sé por qué no. Posee hielo. Ah, no, pues hielo, está hablando de química. Hielo, acción del hielo es física o mecánica. D. Se expone a altas y bajas temperatura, es un agente de la meteorización física. Por lo tanto, la clave es bueno. Esa es la clave. Bueno. Número 3, 30 segundos. Analicen, chicos, analicen. Vamos a analizar. 30 segundos. ca- Avión, no, 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 casa, profe, casa. casa, ya casa. La compañera, o solamente es solo. Ah, no, estamos con Yucra, ¿no? Yasumi. Para ti, Yasumi, ¿cuál es la clave? ¿La C? Sí, la es la C. Clave C. Es por delta. Delta, delta. Agradación fluvial. Brazo abierto. La desembocadura, en el mar es con brazos abiertos. Agradación. ¿Ya? 4. Relación. Este es clásico, este es memorismo. Meandro. ¿Qué origen tienen los meandros? ¿Con qué letra relacionamos? Meandros. A, B, C, D. Cauce sinuoso. ¿La La B? B, 1B. 1B. Descartado. 1B. Descartado. 1B. Descartado. Mira, mira, qué fácil. 1B podría ser, 1E podría ser. Hemos descartado tres alternativas. 2. 2, ¿con qué letra? Este es un islote, esta es la parte continental, el montico de arena. Se llama tómbolo. ¿Y tómbolo qué origen tiene? 2 con la letra A, 2 con la Sí, la letra, C. con la La C. C. Correcto. C. 12. 12. 12. Aún vive. Muy bien. Sirve para construir carreteras. Sirve para trazar líneas. Se llaman líneas férreas, se llaman pasos o abras. ¿Con qué letra relacionamos? ¿Qué origen tienen los La pasos o abras? La 3D. cigarra. 3D, ¿no? 3D. 3D. 3A. 3A, no. ¿Cuál es la clave? Esto es una gruta. Y la gruta es por agradación. Se llama estalactita. Lo que estás viendo es estalactita. Está dentaduras. Estalactita. Agradación kárstica. Por lo tanto, enano. Esa sería la clave. ¿Ves? Relieve, eso serían las claves de geografía. Y la clase anterior, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tienen que conocer como peruano, chicos. La parte. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre del 48, después de la Segunda Guerra Mundial. En París se declaró la universalidad de los derechos humanos. Esta declaración consta de 30 artículos. 30. 30 artículos. Contiene
tiene derechos de primera generación y derechos de segunda generación. ¿Ves? Dice artículo de 3 a 11, derechos del individuo. Artículo del 12 al 17, derechos civiles y políticos. Artículo del 18 al 21, libertades políticas. Artículo 22 al 27, derechos económicos, sociales. Artículos 28, o sea, los 30 artículos se refiere a derechos de primera y segunda generación. ¿Ah? Primera y segunda generación. Algunos derechos contemplados, derechos civiles, políticos, primera generación. Derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación. Mira, ¿en qué contexto, chicos? ¿En qué contexto se conquistó derechos de primera generación? ¿En qué contexto histórico? Respuesta, La Revolución Revolución Francesa. Francesa. Revolución Francesa. Revolución Francesa. La burguesía tiene poder económico, por supuesto, pero no tiene poder político. Quien está en el cargo es la monarquía, la nobleza. Por lo tanto, la burguesía va a participar en una revolución, dirigiendo. Pero quien peleó realmente es la clase popular. ¿Ya? Derecho de participación política. Derecho de libertad de tránsito. Desplazarme por cualquier lugar es un derecho de primera generación. Todos nacemos libres e iguales, por lo menos en teoría. Derecho a la intimidad. Derecho a la propiedad, ¿no? Derechos civiles y políticos. Derecho a elegir ser elegido. Derechos económicos sociales. ¿En qué contexto histórico surgió derecho de segunda generación? ¿En qué Revolución contexto? Industrial. Revolución industrial. Correcto, en el contexto de las luchas obreras. Derecho al trabajo. ¿Eh? Derecho a la educación. Derecho a la educación es un derecho, no es un servicio. Derecho a la seguridad social. A ver qué dice en la parte inferior. Dice, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Ah, eso es correcto. Si hacemos el mismo trabajo, tenemos que recibir el mismo salario, porque se realiza el mismo trabajo. ¿Ves? Y otro dice, toda persona tiene derecho al descanso. Correcto. Al disfrute del tiempo libre, al ocio, a una limitación razonable de la duración del trabajo, 8 horas. Ahora se está reduciendo a 6 horas en algunos países por el avance tecnológico y a vacaciones periódicas pagadas. La pregunta es, vacaciones periódicas pagadas. Eh, ¿Quién fue responsable para gozar de estos derechos en la actualidad, en el 2021? ¿Quién conquistó? ¿Quién se peleó? ¿Quién se enfrentó? ¿Quién entregó su sangre, sudor y lágrimas para conquistar ese derecho, derecho a las vacaciones pagadas, ya sea 15 días, un mes? ¿Ya? Es la clase obrera, el pueblo, el trabajador consciente. No fue un regalo del Estado, chicos, ¿ah? Derecho a la huelga, derecho a la jubilación, derecho a la sindicalización. Son derechos de segunda generación. ¿Cuántos artículos tiene la declaración? 30 artículos. ¿Qué derecho contempla? Respondes, derecho de primera generación y derecho de segunda generación. Muy bien. Instrumentos. Mira, chicos, Carta Internacional de Derechos Humanos, Declaración Universal, ¿dónde fue? 10 de diciembre del 48 en París. ¿Nada más? Listo. ¿Qué derecho contempla? Derechos de primera generación y derechos de segunda generación.
En Perú, aprobó la Declaración de Derechos Humanos el 9 de diciembre del 59. A ver, chicos, ¿quién era el presidente del año 59? Es el presidente de la Segunda Guerra Mundial. Era presidente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y en el segundo periodo, el pueblo también lo vuelve a elegir, ¿ya? Y él, en su gobierno, se aprobó la Declaración de Derechos Humanos. ¿De quién estamos hablando? El presidente peruano de la Segunda Guerra Mundial. Manuel, Manuel, Manuel Prado Ugartech. Manuel Prado Ugartech. ¿Sí? Manuel Prado Ugartech. Perú se incorpora. Mira, analicen esa parte, mira. El Estado ya firmó, ya está, pero no está obligado a hacer cumplir los 30 artículos, porque en ninguna parte de la declaración, dice el Estado firmante tiene la obligación de hacer respetar los derechos. En ningún artículo, chicos. Por eso se dice que la declaración depende del Estado, es voluntarioso, del Estado peruano, Estado ecuatoriano, chileno, venezolano o colombiano, es voluntarioso. Entonces, para obligar, para obligar a los estados a respetar los derechos, se firmaron pactos internacionales. Ahora sí, si Perú se integró al Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, tiene la obligación de hacer cumplir, ¿no?, los derechos en su espacio territorial. O si Perú es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, también. Pero si no es parte, no está obligado. La declaración es voluntaria. ¿Cuándo se hace jurídicamente vinculante? ¿Cuándo se hace obligatorio? Cuando un país se incorpora al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿En qué año se incorporaron? 1976. 76. Aquí está. 66 es cuando se incorporan y cuando entra en vigor en el 76, 10 años después, ¿ya? Entró en vigor. Muy bien. Pregunta de examen. Pregunta de examen. El primer artículo de cada pacto, el primer artículo de cada pacto contempla el derecho de tercera generación o cuarta generación. Respuesta. ¿Cuántos compañeros tengo en sala? Vamos, estamos resistiendo. A ver, listo. El primer artículo dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. La libre autodeterminación pertenece a derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación o cuarta generación. Respuesta, chicos. Pregunta de examen ordinario. Tercera generación. Tercera Tercera generación. generación. Tercera generación. La libre autodeterminación. Y en las próximas elecciones, manipulando, controlando medios de comunicación, el pueblo desinformado vota por una candidata o un candidato y la mayoría dice que confiamos en ella o en él, pues es
la mayoría, libre autodeterminación. Y un grupo de personas de otra nacionalidad no pueden criticar, porque la mayoría dijo, yo voto por ella o por él. Libre autodeterminación. Uno no puede criticar lo que hace el gobierno de Maduro porque es el problema de los venezolanos, del gobierno y su pueblo. Ni los venezolanos no pueden criticar lo que hace Dina Boluarte porque es libre, claro, ella no ha llegado a través de elecciones, ¿no? Sino, pero libre autodeterminación. Entonces, respondes, el primer artículo de cada pacto se refiere a derechos de tercera generación. Tercera generación. Y, y el país firmante de los pactos eh, está obligado a hacer respetar los derechos en su jurisdicción, en su territorio. En cambio, la sola declaración, la firma de la Declaración Universal es según voluntad del gobierno o del Estado firmante, pero no está obligado. ¿Quiénes están obligados? Los estados firmantes de los pactos internacionales, jurídicamente vinculantes. Muy bien. Es clásico, es clásico. ¿Ves? La Corte Internacional, ¿qué es? El Poder Judicial de la ONU. El Poder Judicial de la ONU. ¿Quiénes pueden asistir a la Corte Internacional? Los estados. El ciudadano no, el ciudadano común y corriente no. Aquí van los estados. Dice, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Órgano judicial principal. ¿Ya? Su objetivo principal es lograr el arreglo, mira lo que dice, de controversias. Dos estados, ejemplo, Perú, Chile, tienen controversias por el mar. Ya. Tuvieron controversia, aún tienen controversia por el triángulo terrestre. Controversias. No quieren ir a la guerra, entonces piden la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Y esta corte está integrada por 15 magistrados, está integrada por 15 magistrados, ¿ya? Elegidos por el Consejo de Seguridad, porque el peso pesado de la ONU no es la Asamblea General, el peso pesado es el Consejo de Seguridad. Primero lo elige el Consejo de Seguridad y luego en la Asamblea se oficializa, ¿sí? ¿Y quiénes integran el Consejo de Seguridad? A ver, tengo dos compañeros, una compañera y un compañero. ¿Qué países forman parte del Consejo de Seguridad? ¿Qué tienen en común? A ver, ¿qué grupo de países forman parte del Consejo de Seguridad? El peso pesado de la ONU, el mandamás de la ONU, el que tiene derecho a veto, vetar, me opongo. Son Estados los Unidos. Uno de los países es Estados Unidos. Son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ahí está Rusia, antes era la URSS, ahora es Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 5 países con asiento permanente y 10 países de los que conforman la ONU elegidos cada 2 años, pero son 5 permanentes. Y los 5 permanentes tienen derecho a vetar. Vetar es veto, me opongo, ¿no? Entonces, el Consejo de Seguridad selecciona a 15 magistrados y los oficializan en la Asamblea General, ¿ya? 15 años. Pero estos magistrados tienen que resolver controversias, actitudes encontradas entre estados.
entre estados. Por ejemplo, teníamos un conflicto con Chile. La Corte dictó una sentencia, Chile aceptó, Perú aceptó y ya no hay controversia. Ahora solamente nos queda el triángulo terrestre. ¿Ya? Otro ejemplo, Ecuador, Bolivia con Chile tiene controversias. Y la Corte dijo, no, Bolivia no tiene la razón, Chile tiene la razón. No puede apelar. La decisión de la Corte es inapelable. Es inapelable. Pregunta de examen. Sede de la Corte. Países Bajos. Antes conocida como Holanda. Países Bajos. La ciudad de La Haya. Países Bajos. Sede de la Corte. Países Bajos. ¿Sí? Encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados. ¿Quiénes participan en la Corte? ¿Individuos como nosotros o estados? Estados, solamente los estados. Y de emitir opinión consultiva respecto a cuestiones jurídicas. Ya está. Esa es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué dijimos en una clase? Dijimos, algunos peruanos dicen, debemos salirnos de la Corte. Y es tiempo de retirarnos. Un derecho protegido por el Pacto de San José o por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si en el país, en nuestro país, el gobierno de turno no hace respetar, vamos a suponer, juzgado especializado, sentencia negativa, apelamos, Corte Superior, sentencia negativa, apelamos al tribunal, llegamos hasta el tribunal, sentencia negativa para nuestra persona. Por lo tanto, como Perú es parte del Pacto de San José, tenemos la opción de pedir la opinión de esta comisión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedir la opinión. ¿Ves? ¿Cómo? Si se han vulnerado mis derechos o no. Y esta comisión dará respuesta si se ha vulnerado o no se ha vulnerado. Yo tengo la opción de llegar a la comisión. Si nos retiramos, todos los derechos protegidos, vulnerados por el gobierno, por el estado de turno, no podemos pedir opinión. O sea, no debemos salirnos del Pacto de San José. Protege nuestros derechos a nivel supranacional. Órgano no judicial. Comisión no está integrado por jueces. Lo que está integrado por jueces es la Corte Interamericana. Corte. La comisión no. Su función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. ¿Se vulneró o no los derechos humanos? Es facultad de la comisión. Y en el ejercicio de su mandato estimula la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Las personas o entidades pueden, correcta, mi persona, tu persona puede pedir la opinión de la comisión. Mi persona no puede llegar a la corte, no llega a la corte. El Estado parte puede pedir consulta a la corte. La comisión puede elevar documentación de mi caso, pero no mi abogado. Mi persona llega a la comisión. La comisión ya eleva documentación a la corte o el Estado va directamente a la corte, pero no una persona común y corriente. ¿Ya? Su sede está en Washington de la comisión y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA. Muy bien. Corte. A corte.
órgano jurisdiccional. Ah, ya. Jueces, magistrados. Su función principal es examinar y emitir sentencias sobre violación de derechos humanos. Sobre violación de derechos humanos. Y la sentencia que emite, jóvenes, es inapelable. No se puede apelar. ¿Ya? Solo los estados parte, correcto, y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Solo los estados parte. Perú es parte de la comisión y de la Corte. ¿Ya? Muy bien. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Muy bien. Es inapelable. Es de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. Es jurídicamente vinculante. Su sede está en San José, capital de Costa Rica. Ya está. Capital de Costa Rica. Y está compuesta por 7 jueces. Su mandato es de 6 años. Bien. Entonces, internamente en el país, pregunta examen, internamente mi abogado puede llegar al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Judicialmente, perdí. He perdido. Comencé en un juzgado especializado. Apelé a un juez constitucional no penal, a un juez superior constitucional. También emitió un fallo desfavorable. Ahora puedo pedir la opinión del Tribunal Constitucional. También me indica que no tengo la razón. Dentro del país, dentro del país, ¿ya? Dentro del país simplemente ya agoté. Después de haber agotado, tengo otra opción. Pedir la opinión de la Comisión Interamericana. Y los integrantes de esta comisión, previo análisis, determinar que mi derecho ha sido vulnerado o no ha sido vulnerado. Y si detectan que ha sido vulnerado, recomiendo al Estado, no a la persona que vulneró, sino al Estado, que subsane ese error en un lapso de 6 meses. Y si el Estado no hace caso a las recomendaciones de la comisión, la propia comisión eleva documentación a la Corte, porque dice acá solo los Estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la Corte. La comisión, o sea, los integrantes de la comisión elevan documentación a la Corte para que emita una sentencia. ¿Ves? Por eso debemos permanecer. Es el garante de los derechos humanos en nuestro país. No todos los países de América forman parte de la Comisión ni de la Corte a la vez, en simultáneo. Perú forma parte de la Comisión, también forma parte de la Corte. Corte Interamericana. Carta Democrática. ¿Qué pasó un 11 de septiembre? Bin Laden, ¿no? Del 2001. En una sesión especial de la OEA en nuestro país, ¿ah? En nuestro país. ¿Por qué, por qué en el país? Uno tiene que ver el contexto. ¿Por qué en el 2001? ¿Quién era el presidente en el año 2000? Activen su audio, chicos. ¿Quién era el presidente en el Perú en el año 2000? ¿Están presentes? ¿O estoy solo? Hay 2 estudiantes. A ver, ¿qué pasó en el año 2000? De repente, este, el ingeniero Fujimori. En la primera elección, jóvenes,
llega al poder pues con el voto del APRA, de la izquierda, porque era el ingeniero Fujimori o Mario Vargas Llosa, uno de los dos. Mario Vargas Llosa decía, voy a aplicar el shock económico. Y el ingeniero Fujimori decía, no al shock económico. Y el pueblo votó pues por el carismático en esa época del ingeniero Fujimori. Llegó al poder, después dio autogolpe en el 92. Cambió las normas. Luego terminó su periodo, reelección. Termina su periodo, reelección. Iba por la tercera reelección. En ese contexto, chicos, dice Carta Democrática Interamericana. Ese es el contexto. Esto fue en el Perú. Una definitiva sustancia de la democracia, dice la democracia, lo mejorcito que se ha creado, que se ha inventado es la democracia. Por lo menos tenemos la opción de elegir cada 4 años o cada 5 años a nuestro gobernante o al congresista, pero no sabemos elegir. Elegimos porque por regalitos, etc. En ese contexto se activa esta la Carta Democrática. En lo político dice, por ejemplo, es un compromiso de los gobernantes para con la democracia. Los políticos, democracia. ¿Somos demócratas realmente? No, uno tiene que analizar como futuros ciudadanos. ¿Somos demócratas? ¿Respetamos el voto popular? ¿O somos pseudodemócratas? Pero en lo político, todos los políticos deben impulsar la democracia, por lo menos en teoría. En lo histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA. En lo sociológico, expresa la demanda de los pueblos. ¿Qué piden los pueblos de América? Democracia. No piden gobierno autocrático, gobierno dictatorial, no, democracia. En lo jurídico, es una herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional. Quiere decir que en lo jurídico los derechos se conquistan. En América debemos impulsar la democracia. Hay, por ejemplo, ¿quiénes no forman parte de la Carta Democrática Interamericana? Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ya está. Así es. Ese es el contexto de la Carta Democrática Interamericana. Los pueblos de América, los políticos, pedimos democracia. ¿Ah? Organismos que promueven la protección de los derechos humanos. Estos son organismos, chicos. Y el Congreso actual ha planteado que ONG, por ejemplo, Amnistía Internacional es una ONG, Asociación Pro Derechos Humanos, ONG, simplemente está anulando. O simplemente el Congreso actual está retirando a sus competidores. Tal candidato fue inhabilitado por 10 años, el otro inhabilitado por 10 años. Están abriendo camino para que dos candidatos participen. ¿Eh? Uno como sanmarquino tiene que analizar. Hay organismos que promueven los derechos humanos. Por ejemplo, aquí dice Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Yo estoy en Barrios Altos. Tenía un compañero sin apellido, de piel negra, ¿ya? Y por ejemplo, bullying. No conocíamos que el término bullying, ¿no? Pero ahora se conoce como bullying. Después de las 12 no piensa. Ah, no, es mentira. Hay peruanos de origen africano, son científicos, son investigadores, son empresarios, pero en ese contexto es plantear que no razona, que no piensa, es mentira. Ahí tiene un organismo. ¿Ya? Manuela Ramos, Amnistía Internacional, IDL Reporteros, Instituto de Defensa Legal. Son organismos que protegen, incluso eh,
tiene 82 organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y esta coordinadora tiene un asiento en la ONU, tiene un asiento. Y aquí en el Perú lo quieren anular. ¿Ves? Clave número uno. ¿Cuál sería la clave? ¿Participamos? Hay un minuto para leer. Un minuto. Un minuto. Vamos. Un minuto. ¿Cuál podría ser la clave? La Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituye en el primer documento legal que protegió los derechos humanos. Pregunto, ¿es vinculante o no es vinculante? La Declaración Universal. ¿Vinculante o no vinculante? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dijimos hace un momento? Declaración no es vinculante. Para que sea vinculante, los estados tienen que incorporarse a los pactos internacionales. Es importante porque establecen los derechos básicos y libertades fundamentales de todas las personas. Con relación a este instrumento, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Sí? Eh, la mayor parte de sus artículos corresponde a derechos de segunda generación. La mayor parte, a un 80%, 90%. ¿Verdadero o falso? La mayor parte. A ver, derechos del individuo, derechos civiles y políticos, derecho a las libertades políticas. Pregunto, ¿la mayor parte se refiere a derechos de segunda generación? La la respuesta es no. También de primera generación. Nuestro país lo aprobó durante el segundo gobierno de Manuel Perú Ugarteche. Verdadero. Falso, verdadero. Descartado la letra, la alternativa B. Descartado. C. Descartado. ¿Por qué hemos descartado C? Porque fue el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, segundo gobierno. Verdadero, falso, descartamos, hemos descartado y solamente está vivo A y E. ¿Es, es de cumplimiento obligatorio? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿La declaración es de cumplimiento obligatorio, chicos? Uno, dos, tres. ¿Qué dicen? ¿Es de cumplimiento obligatorio? A ver, ¿es de cumplimiento obligatorio? La respuesta es no, es voluntarioso. Es falsa. Si es falsa, descartado. ¿Cuál es la clave? Enano. La clave es enano.
A ver, último, el Día de los Derechos, el Día de los Derechos, como mera fecha de que se adoptó en 1948, claro, la declaración, correcto. Uno enano. Dos, de la Corte Internacional de Justicia. Es uno de los 6 órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre este tribunal es correcto afirmar que resuelve controversias derivadas de violación de derechos humanos o antagonismo entre estados. Antagonismo entre estados. No corresponde. Uno no corresponde. Si uno no corresponde, no puede ser B. Descartado B. Descartado B. Ya anulamos B. 2. Es el único órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dicen? ¿Seguimos o no? Ya se incorporó Luana Jiménez. A ver. Es el único órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a retroceder de la Corte Internacional. ¿Dónde estás? Y ahí está. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Órgano judicial principal. Órgano judicial principal. Por lo tanto, es el único, dice. Es el único. Principal único. Pero por lo general, chicos, cuando decimos la Corte Internacional de Justicia de la Haya, es el Poder Judicial de la ONU. El único órgano judicial de las organizaciones de las Naciones Unidas. En la teoría dice principal y ahí dice único. Solamente por eso, a ver. 2, 3. Tienen su sede en la ciudad localizada en el Reino de Países Bajos. 13 es verdadero, pues. De hecho que 13 sí es clave. 13 verdadero. 3, 3, pero uno no es 3 descartado. No está 3 descartado. Está 3, 2, no es, a ver, 4. Está conformado por 7 magistrados elegidos por el Consejo de Seguridad. La Corte Internacional, el Consejo de Seguridad. ¿Ah? A ver. Está conformado por 7 magistrados. ¿7 magistrados o 15 magistrados? ¿7 o 15? 15. 15. Mira que 15. Muy memorista, pero ya. Entonces, elegido por consejo sería correcto, pero no son 7, son 15. 4 es falsa. ¿Ya es? 7, 4 es falsa. Descartamos E. Descartamos E. 2, 3 no está. El problema sería solamente con este término, el principal y único. Así no debería plantearse pregunta, pero principal quiere decir que hay más, que dice único. ¿Sí? La clave que da en la institución es dado.
¿Ya? 3 dados. 3, 3. A ver, tienen un minuto. Tengo 3 compañeras, 2 compañeras y un compañero. Esto es una verdad, ¿no? Ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú durante los últimos años, diversos sectores de la población exigen restauración de pena de muerte. Derecho a la vida. Derecho a la vida es un derecho fundamental. Por lo tanto, debemos eliminar ese derecho a la vida. Deben hacer tipo Bukele, cárcel de alta seguridad, y los presos tienen que trabajar para mantenerse, ¿eh? Sin eliminar. Para lo cual exigen que el Estado denuncie el Pacto de San José. Correcto. Muchos sí tiene aceptación que desea un grupo, pero que manipula bien los medios de comunicación, piden a gritos que nos retiremos del Pacto de San José. Vamos a suponer que nos retiremos porque queremos aplicar la pena de muerte. ¿Y los demás derechos protegidos por el Pacto de San José? Si el gobierno vulnera, ¿a qué organismo vamos a quejar? Que recién vamos a llorar. ¿Ves? Te ponen así primero porque se ha incrementado el sicariato, pena de muerte. Pero no solamente protege el derecho a la vida, el Pacto de San José, otros derechos, derecho de primera generación, segunda generación, que por un derecho vamos a retirarnos, pero así nos están vendiendo y de repente algunos vamos a pensar, sí, debemos retirar. Sin embargo, muchos confunden las funciones de sus dos órganos, comisión y la corte. Al respecto, entre las características que tienen en común podemos identificar, en común, ¿de acuerdo? En común. Emiten sentencias inapelables. Emiten sentencias inapelables. ¿Qué? ¿La comisión emite sentencia inapelable? La corte es el que emite sentencia inapelable. Este no es común. Descartado. No es común. ¿Forman parte del sistema interamericano? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿No? Forman parte. Por lo tanto, número 1, letra A, está descartada. Está descartada. 2, ¿forman parte del sistema interamericano? Sí. Uh, Letra C, descartado. ¿Por qué está en la número 1? 3, si no tiene 2, dado está descartado. Enano está descartado. Mira, ve, solamente inferir, chicos, inferir, y es de la respuesta correcta. ¿Sabes que la número 1 es falsa? Y dado no puede ser porque 2 es verdadero. ¿Ves? Y la clave es bueno. Una forma de marcar la clave correcta. Analizas, analiza. A ver, número 3. Están conformados por 7 jueces por un mandato de, allá, 3, ¿no? Pueden formular recomendaciones. Claro, recomendaciones. Pueden formular. Correcto. ¿Y 4 está conformado por 7 jueces? No. Solamente la corte. Muy bien, clave es bueno. Y para cerrar, chicos, 4. ¿Cuál podría ser la clave? Ante la crisis democrática y la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua. ¿Por qué no reemplazamos en Perú? Ya vamos a leer. Acusados por sus respectivos gobiernos, diversos especialistas proponen la aplicación de, si la democracia se está vulnerando, ¿a qué organismo
o qué entidad o institución se debe activar? Clave, chicos. Cerramos con broche de oro. Ya que se constituye en un documento más importante que tiene por objeto promoción y defensa de la democracia. 11 de septiembre del 2001. Respuesta, chicos. 1, 2, 3. ¿Cuál es la clave? La letra C. Correcto, la letra C. Me voy tranquilo, ¿ah? La clave es casita. Ya está. Esa es la clave. Tienen la clave. Muy bien. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Siguiente atención. Pero deben traer su pregunta para verificar. Esto es hora de preguntas. ¿Ya? ¿Alguna Ok. pregunta? ¿Alguna pregunta? Milagro dice, gracias, profe. ¿Está bien? Listo, chicos. Tenemos un minuto hasta el próximo lunes.